Queridos hermanos, con esperanza nos reunimos en este segundo día de este novenario para celebrar juntos nuestra fe. Hermanos, sus celulares, por favor, pueden poner en silencio. Ya empieza. Queridos hermanos, con esperanza nos reunimos en este segundo día de este novenario para celebrar juntos nuestra fe. Hoy se nos invita a reflexionar sobre el tema la Eucaristía, la oración más importante de la Iglesia. Ciertamente, la misa es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. Es el encuentro de amor con Dios mediante su palabra y el cuerpo y sangre de Jesús. Abramos el corazón y dejémonos maravillar por el Señor, que en el clima de oración de cada Eucaristía se nos presenta como un Dios vivo,
que desea encontrarse con nosotros. Con fe iniciamos esta celebración que será presidida por el Padre Víctor Cabañas. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. ¡Viva San Pablo! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nosotros. Hoy que estamos en este segundo día de nuestro novenario. Les felicito y les agradezco esta invitación aquí a la comunidad de ustedes. Estamos transmitiendo ahora directamente por nuestro primer canal católico que tenemos en el Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. 2 años ya que está funcionando. Seguramente con algunos ya nos vimos luego por la televisión, ¿verdad? Bueno, eso es importante para la evangelización siempre. Y es la primera vez que yo vengo aquí, a pesar de que éramos medio vecinos nosotros. Pues yo vivía en Domingo Sabio, 1 año y medio estuve allí. Después ya me fui hacia el centro, etc. Ahora estoy en Villamorra. Bueno, entonces hay que pedir siempre 2 gracias, dice, cuando uno viene por primera vez a una comunidad. La primera es para ustedes. Voy a rezar por sus intenciones, para que sea una comunidad siempre viva. Miren que San Pablo es... San Pedro. Y yo dije San Pablo, dije, ¿verdad? San Pedro es justamente apóstol. San Pedro es la firme roca sobre la cual se edifica toda la iglesia. Por eso que es muy importante, ¿verdad? Tienen ustedes una misión tan grande de rezar siempre. A quien el Señor lo elige, le da las llaves, dice, para... Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor de Dios, Rey celestial. Con el Espíritu Tu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de San Pedro Apóstol, por quien diste a tu iglesia las primicias de la obra de la salvación. Y por él, San Pedro, otórganos siempre el auxilio para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Antes de alimentarnos con su cuerpo y sangre, el Señor nos alimenta con su palabra. Dejemos que esta palabra siembre en nuestro corazón para dar mucho fruto. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor. Y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente temprano levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas, y ellos ofrecieron holocausto e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación. E invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor.
Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a reflexionar un poco sobre la palabra de Dios. Y en este segundo día ya de nuestro caminar, de nuestro novenario. 9 días, ustedes saben, que la Iglesia nos propone, porque 3 es el número perfecto. Y 3 veces 3, 3 por 3, ¿me voy 3 por 3? 9. Entonces de ahí viene en la tradición de la Iglesia el novenario. Eso está queriéndonos indicar para nuestra vida con este símbolo numérico del 3 por 3, 9, novenario, que es el camino de la perfección total y absoluta para que nosotros también podamos vivir de acuerdo a la propuesta de Dios. Y nuestros obispos nos han propuesto, desde CACUPE siempre se lanza esto, el subsidio litúrgico, para todas las fiestas patronales que tenemos. Y en este año los obispos nos invitan a tener un año de gracia a través de la oración. La oración es el elemento que a nosotros nos ayuda principalmente a sensibilizarnos, ser sensibles a la realidad en la que nosotros estamos insertos, en la realidad en la que nosotros vivimos. Para eso sirve la oración, porque muchas veces la gente se enoja, dice con Dios, ese bociñan de ya, porque tañe, es andar haciendo y no penáis, etcétera, etcétera. Como si fuese que la oración fuese una cuestión mágica, porque yo recé no sé cuántos mil Ave Marías, entonces Dios te tiene que dar tal o cual cosa. Ese es casi como una mentalidad que tenemos, estilo que Dios es supermercado. Y ande ya que ir al supermercado, ande ya agarrar, ande y botar ese engüeure pagante, va listo, chao. Bueno, muchas gracias. Ni muchas gracias no hace falta decir, porque ande ya es homa a pagar ni donde. No, con Dios no es así, queridos hermanos, sino que con Dios lo que nosotros tenemos que entender es verdaderamente qué es lo que quiere de nosotros. Maraña de ella de mundo apeari, como se dice, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por eso al comenzar aquí, lo primero que nos pone, ¿verdad?, la Iglesia en este segundo día es reflexionar un poco en este año de la oración sobre una de las oraciones por excelencia, que es justamente la Eucaristía.
Se dan cuenta entonces que la oración no es repetir fórmulas. Cuando van a rezar digan Padre nuestro, pero no es simplemente porque Jesús está haciendo una fórmula, sino que allí Jesús nos está poniendo los elementos esenciales sobre los cuales nosotros tenemos que pensar, meditar, reflexionar, entrar en sintonía, y por lo tanto eso es lo que se llama sensibilizarse. Y si queremos decir en nuestro dulce idioma guaraní, upeaco diseina, de tu propia realidad. Conocer entonces lo que Dios quiere de nosotros. Para eso es la oración. Cuanto más nosotros rezamos, queridos hermanos, más sensibles nos volvemos, porque estamos en mayor sintonía con Dios. Y cuanto mayor estamos en sintonía con Dios, entramos en esa relación profunda con Dios, entonces nos hace entrar también en esa relación profunda con los demás y con todo lo que nos rodea. Primero con nosotros mismos, para entender, a ver, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo tengo que comenzar a cambiar, qué es lo que yo tengo que hacer como ejercicio espiritual en mi vida para responder a lo que Dios me está pidiendo, cómo ser más generoso, cómo ser más servicial, ¿entienden? Para eso es la oración, sensibilizarse, número uno, ese es nuestro combustible. Sin la oración, entonces, queridos hermanos, no vamos a poder ir muy lejos. Ustedes saben que incluso aquí tenemos una hermosa vela. Bueno, miren, queridos hermanos, nosotros recibimos una velita, antes mucho más finita, más chiquita, en nuestro bautismo. Y ustedes saben qué decían los padres de la iglesia, por qué se utilizó la vela en el bautismo. Ustedes saben. ¿Ustedes están bautizados? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Mira, pues, no sabía eso. Pues yo bautizarme. Y les aseguro que si le pregunto no van a saber por qué recibieron la vela. ¿Qué significa la vela? Esa. ¿Va? La luz de Cristo. Bueno, y después, ¿qué más? Y ahí terminó. O para la vende catequesis, o para la vende teología. Sin embargo, aquí hay la riqueza de nuestra vida cristiana. ¿Saben por qué? Primero, eso que se está encendiendo ahí significa nuestra fe. La fe en Dios tiene que estar encendida. Cuanto más encendida, más iluminada la fe, entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos ver más. No estamos en la oscuridad. Primer elemento. Pero fíjense, mira poco cómo se mueve eso, porque le está soplando el viento, el ventilador, que esto y aquello. La sheipe yujatano pea o hueta catete. Porque la fe es así, queridos hermanos. La fe, si nosotros no cuidamos, enseguida se apaga. Y nuestra fe, si se apaga, entonces esta vela se va a gastar o no se va a gastar. Si se apaga esa vela, ¿se va a gastar? No, se queda ahí. Viste que los padres de la iglesia lo piensan muy bien. Si tu fe desaparece, si vos no estás encendido como cristiano, justamente quiere decir que tu vida cristiana ando y coi. ¿Por qué? Y porque huetan de islan de vida, y por lo tanto no te vas a, viene el segundo elemento. ¿Qué es esto blanco que vemos? Es la cera. ¿Qué representa la cera, queridos hermanos? La cera representa el servicio, tu vida. Porque cuanto más fe tenés y cuanto más encendemos nuestra vida, entonces más nos desgastamos por los demás. Si vos no tenés fe, si vos no crecés como cristiano y tu vela está apagada, es decir, tu vida está apagada, quiere decir que vos sos un tremendo egoísta. ¿Por qué? Porque no te desgastás por los demás. Entonces te quedas siempre ahí, no se desgasta por nadie. Y miren que en la vida cristiana hay muchos que se han bautizado y ni un dedito quieren mover por el prójimo, ni un dedito quieren mover por los demás. Entonces quiere decir que ese es cristiano de nombre, cristiano que está solamente anotado en un libro de bautismo y nada más. Pero de ahí no salió, de ese cuaderno y de ese archivo de secretaría de una parroquia.
Y después viene el tercer elemento con el que se forma esta vela. ¿Cuál es? Es el hilito, el pábilo. ¿Ustedes ven o no ven el hilo ese que está por dentro de la vela? ¿Ven o no ven? No se ve nada. No se ve, ahí se ve solo eso, lindo dibujo. Pero sin embargo, ustedes saben que sin ese hilito que está ahí, esa mecha, y saben que esa mecha atraviesa toda la vela. Pues si está ahí arriba nomás, se quema eso y termina todo también. Ponemos en su lugar. Entonces, queridos hermanos, fíjense qué significa esa mecha. Y justamente significa la oración. La oración, queridos hermanos. Entonces, la fe, la generosidad de la vida que se desgasta por los demás y la oración. A ver, repitan un poco entonces. Lo primero que es lo segundo es exactamente, la vida generosa de entrega, la vida de entrega del cristiano que es capaz de quemar lo que vos sos por los demás. Pero eso lo vas a hacer. Los tres están unidos. Si los tres no funcionasen juntos, esa vela no estaría ahí. No funcionaría como vela. La vida del cristiano quiere decir la vela. Upeare coñandeña me aprendí para decir, aquí está mi fe. Esto es un símbolo simplemente. Esto no es un pañeo, esto no es algo que te va, no sé, a traer una cuestión mágica. Esto es, mirando vos entendés quién sos vos. Yo tengo que ser alguien que ilumina a los demás a través de mi fe. Yo tengo que ser alguien que se desgasta por los demás como cristiano, como mamá, como papá, como miembro de esta comunidad de San Pedro Apóstol. ¿Será que todos somos capaces de llegar hasta todas las familias? Qué hermosa capilla que ustedes tienen aquí. Espero que esta capilla siempre esté llena sí, que no tengamos más lugar, porque somos tantos. No le voy a preguntar porque no quiero que frente a la televisión pase vergüenza, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes se esfuerzan y espero que sea así, que se llene esto cada domingo e incluso otros días. Bueno, y lo tercero, como les dije, ahí está lo que nos dicen nuestros obispos cuando nos invitan, sobre todo a centrarnos en este año en la oración. Porque ese hilito, ese pábilo ni se ve y esa es la oración. El cristiano tiene que ser hombre de oración, porque si no tiene oración, esa luz no va a existir, no va a haber vela, no va a haber llama, no va a haber fe. Si no hay oración, a pesar de que no se ve, porque vos sos el que rezás interiormente, te encontrás con Dios interiormente y entonces sos capaz, ¿verdad?, de entregarte a los demás. Si esa vela, como dije, está apagada o no tiene el hilito por dentro, si no hay oración en esta vela, tampoco se va a encender esta cera que está aquí. No te vas a desgastar por nadie y menos aún vas a creer en el mismo camino y la propuesta que el Señor nos hace a través de su palabra. La fe, el afianzar severamente en los principios y valores existenciales del hombre, porque la propuesta del Evangelio, queridos amigos, es la realización y la planificación del hombre. Y entonces, desde aquí, de lo que nos dice hoy el Señor, el hecho de rezar, el hecho de pedir, el hecho de invocar, el hecho de estar aquí reunidos como comunidad y pedir la gracia al Señor, es para que entendamos que necesitamos nosotros ser muy sensibles. Y como estamos en esta comunidad que lleva el nombre de San Pedro Apóstol, es clave y esencial justamente la fe, clave y esencial. Y Pedro es el que siempre salva a la comunidad. San Pedro es el que siempre está ahí al frente respondiendo y poniendo la cara por toda la comunidad. Jesús, que camina en el primer momento, va con sus discípulos, en un momento les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Todo el mundo dice: uno de los profetas, alguien que vino aquí, tú eres Elías, otro que es Jeremías, etcétera, etcétera, y para de todo un poco. Pero a Jesús no le interesaba lo que decían los otros, sino que le interesaba lo que decían ellos, sus discípulos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y ahí aparece Pedro: tú eres el Hijo de Dios.
tú eres verdaderamente el Mesías, el Salvador. Entonces Pedro el que salta, Pedro el que reconoce, Pedro es el que da el fundamento entonces a la vida del cristiano. Y por eso después, a pesar de que Pedro también tiene sus debilidades y sus problemas, le va a negar ¿cuántas veces a Jesús? Ya le mostré todo ya. ¿Cuántas veces? 3 veces. O que no se anima en un momento, ¿verdad?, de su debilidad. Eso quiere decir que también nosotros somos débiles, pero sin embargo no se va a quedar en eso. Por eso que después del capítulo 21 de San Juan, cuando parece que ellos ya están desanimados, y justamente es Pedro el que dice, bueno, ya para llegar yo iré a pescar, dice, o sea, está queriendo volver a lo que antes ellos sabían hacer humanamente en su trabajo. Jesús muere en Jerusalén, ellos se retiran todos, cada uno parece que va por su cuenta, y entonces cuando están ya ahí, en el lago Tiberíades, Pedro le dice a su compañero, ya va a llegar, yo voy a ir a pescar, dice Pedro, nosotros también vamos contigo. Y se van para pescar, y se dieron cuenta que no consiguieron nada, pero es ahí donde aparece Jesús y les llama de nuevo. Jesús ya no entra ni camina sobre el agua, ¿verdad?, sino que Jesús les llama desde la orilla porque somos nosotros. Tiren las redes a la derecha y encontrarán 153 peces, bueno, etcétera, etcétera. Y es ahí donde le vuelve a reafirmar a Pedro. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Si me jube donde está con vas a ver la Senegagui, va a ver a mí hijos, amigo. No, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro le pregunta de nuevo por tercera vez. Pedro se entristeció porque Jesús le estaba preguntando ya por la tercera vez. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Esta es la personalidad de Pedro, pero vuelve a ser restituido, restaurado en el amor y en la fe justamente. Ese es su bautismo ante el Señor, es su consagración ante el Señor. Apacienta a mis corderos, a mis ovejas. Después ustedes saben ese otro pasaje muy lindo, justamente cuando Jesús viene caminando sobre el agua. Y Jesús ahí dice, cuando ya estaba pasada la noche y ya estaba casi amaneciendo, Jesús viene caminando. ¡Eso, fantasma! ¡Ah! Yo salgo que hay para parece que algunos se asustaron también, porque yo grité. Y bueno, pero acuérdate, tú sabes, ¿qué es lo que pasa? Mira un poco. ¿Qué es lo que quiere hacernos pensar el Señor ahí cuando está diciendo que ustedes, al final de cuentas, no me conocen? Es un fantasma. Miren lo que dicen los mismos discípulos. Viste que Pedro ya otra vez quiere salvar la situación. Señor, si eres tú, mira un poco lo que le dice, si eres tú, si realmente eres tú, déjame, Señor, que yo camine también y me vaya junto a ti, caminando sobre el agua. Respóndanme un poco. ¿Pedro caminó o no caminó sobre el agua? ¿Caminó? ¿Sí o no? ¿Caminó o no? ¿Y después qué pasó? Bueno, muy bien. Pero te explica bien el Evangelio, ¿verdad? Pedro hizo los primeros pasos, dice, sobre el agua. Pero justamente eso significa la fe. Pero dice que después, como distraído por la tormenta y por las dificultades que nosotros tenemos en la vida, ¿qué le pasó a Pedro? Comenzó a... Esa es nuestra situación de vida. ¿Cuántas veces? Por agua lleva, dinamismo, dame fuerza. Pues después, ¿qué pasa? Caminamos y nos hundimos de nuevo. Quiere decir que esa velita se va apagando, queridos hermanos. Ustedes tienen una misión demasiado grande, queridos hermanos, aquí como comunidad. Ustedes le tienen al number one de Jesús. Al number one de Jesús. Jesús es el que le va a decir aquí, Pedro, te entrego las llaves de la iglesia, apacienta a mis corderos. Ustedes tienen que rezar mucho por la iglesia.
tienen que rezar mucho por los obispos, tienen que recordar mucho a los sacerdotes, tienen que recordar a los que están al frente de las comunidades, de las capillas. Nosotros con Ñan de Yarañé estamos recorriendo por tantas partes y ¿saben qué? Le voy a ser sincero, yo soy el que me estoy enriqueciendo con tanta fe y amor de la gente. Qué lindo espíritu y qué corazón tan grande que tiene la gente. Y uno va descubriendo solamente, como dice el Papa Francisco, cuando comienza a tocar. Por eso que él dice, salgan, iglesia en salida, evangelicen, lleguen hasta el pueblo. Así que ustedes tienen una misión demasiado grande, porque si Jesús le deja las llaves a Pedro, quiere decir que a ustedes también le deja esta misión. Salgan, evangelicen, lleguen a las familias, inviten a las familias, muevan el corazón de los niños, de los jóvenes. Yo he visto ahí enseguida cuando llegué que hay una canchita y he visto muchos jóvenes que estaban jugando. Bueno, todos esos jóvenes tendrían que estar ya aquí la próxima sentaditos aquí rezando con nosotros y no solamente jugando partidos, porque después, si nosotros no somos los evangelizadores, si nosotros no les transmitimos esa fe y esa fuerza, entonces quiere decir que Ñanenda Yarecoina la llave en nuestras manos. Tenemos que tener esa llave y esa es la misión de ustedes. Que el Señor no sea fantasma para nosotros, que nosotros sepamos escuchar la voz de Dios y entonces vamos a sacar los peces, dice, más de 153 peces dice que había ahí, pescados. Y Pedro, sobre todo, a pesar de sus limitaciones, de sus errores, de su negación, sin embargo, es restituido de nuevo. Tú sabes, Señor, que te quiero, a pesar de mis limitaciones, a pesar de nuestras limitaciones. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia hoy. Que la oración que nos propone el Señor hoy nos sensibilice, que podamos entender nuestra misión, que podamos acrecentar nuestra fe, que podamos desgastar nuestra vida por los demás y sobre todo que podamos siempre enriquecernos a través de la oración. Que así sea. Viva San Pedro Apóstol y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para todos nosotros. Y ahora entonces vamos a rezar y vamos a presentar nuestras peticiones a Dios. A cada intención respondemos, escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los cristianos del mundo entero, para que como fruto de este año de la oración vivamos más unidos a Jesús y en comunión fraterna entre nosotros, oremos. Padre, nuestra oración. Por nuestros gobernantes, para que busquen la paz y la concordia por encima de todo, priorizando el bienestar del pueblo, oremos. Por los hogares de nuestra comunidad, para que padres e hijos cultiven la fe mediante la oración y participen de la celebración de la Santa Misa en familia, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los enfermos y ancianos de nuestra comunidad, y por aquellos a quienes le faltan el pan de cada día, para que esta preparación a la fiesta de nuestro patrono toque nuestros corazones y nos mueva a la caridad fraterna con ellos, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los niños, jóvenes y adultos de nuestra comunidad, que se preparan para recibir por primera vez a Jesús en la Eucaristía, para que el encuentro con Él los haga crecer en la fe y fortalezca su debilidad. En el seguimiento a Jesús, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por nuestra comunidad, bajo la intercesión de San Pedro, para que participemos siempre en forma plena, consciente y activa en la celebración de la Eucaristía, que es la oración más importante de la Iglesia. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Porque la Eucaristía es la oración más importante de la Iglesia.
Preparamos ahora el altar del Señor, llevando nuestros dones de pan y vino. Ellos serán para nosotros alimento de salvación. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Toda la tierra y el trabajo que recibimos tu generosidad serán para nosotros pan. Como el pan y el vino que se transforma en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos en tu altar estas ofrendas, Señor, hoy al recordar al apóstol San Pedro, apóstol, y ya que no podemos confiar en nuestros propios méritos, concédenos la alegría de ser salvados solos por tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el apóstol San Pedro nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, y así él extendió también la iglesia en el pueblo de Israel. Te pedimos, Señor, que la única familia formada con la fe y coronada con el mismo martirio de Pedro, nosotros también podamos venerar hoy como pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos cantando a una sola voz. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que
que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te recuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Confiados en participar de la vida eterna por medio de este sacramento, nos acercamos a recibir a Jesús en la Eucaristía. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es su regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo,
está presente, mi Dios es real. Yo le adoro reverente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Yo le adoro reverente. Ese micrófono. Vamos a arrodillarnos ante nuestro santo patrono y vamos a hacer nuestra oración. Vamos a pedir aquella gracia que necesitamos, la gracia para nuestra comunidad y la gracia también personal para cada uno de nosotros. Discípulo amado del Señor, nuestro Señor Jesucristo dijo que tú eres la roca sobre la cual fundaba su iglesia y que los que en ella se refugien hallarán consuelo y paz. Apóstol bendito, concédeme fe ardiente, esperanza firme y corazón puro, en todos mis pensamientos, palabras y obras. Dame paciencia en la adversidad, desapego del egoísmo, constancia en mis resoluciones, acatamiento a la voluntad de Dios y perseverancia en la gracia divina, para que cuando parta de este mundo sea digno de presentarme ante el Pastor eterno de las almas, nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre Celestial y el Espíritu Santo vive y reina por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro Apóstol, San Pedro Apóstol, San Pedro Apóstol, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva San Pedro Apóstol! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso. Bueno, tomen un poco de asiento, vamos a escuchar las indicaciones, ¿verdad?, de nuestra comunidad en el día de hoy. Buenas noches. Agradecemos a Dios Padre por esta hermosa celebración eucarística y al Padre Víctor Cabañas por presidir esta celebración. La Eucaristía de hoy estuvo a cargo del grupo número 5 y Pequeños Adoradores. Se merece nuestro aplauso. Y el coro de Daisy y su grupo también estuvieron animando muy bien. La celebración eucarística de mañana, que va a ser tercer día ya, estará a cargo de la catequesis de niños con sus respectivos padres. Presidirá
esa celebración el padre Wilson Garay. Dijimos que vamos a traerle nuestra ofrenda para sus seminaristas, porque él es un gran formador de los seminaristas. Ya sabemos lo que vamos a traer mañana para entregarle al Padre. Agradecemos también la presencia de las comunidades vecinas, como San Jorge, que está presente hoy, también los hermanos y hermanas de la Capilla Virgen de Fátima. Nos prestaron su monaguillo. Agradecemos también a nuestro hermano Gustavo, el encargado de los ministros de Eucaristía, que está presente hoy con nosotros. El Padre estaba diciendo que tenemos que evangelizar, los niños especialmente. Va a haber curso de monaguillo el 6 de julio en la parroquia, entonces vamos a ir reclutando a los niños a partir de 10 años. Cualquier información en Secretaría Parroquial. Muchísimas gracias. Esperen, todavía les voy a explicar un poquitito porque les quiero mostrar aquí esta Ñande Yarañe, que está transmitiendo en vivo y en directo. Siéntense un poquitito, si no ven canejota. Bueno, les quiero explicar que esto, sobre todo, nosotros estamos ahora haciendo esta evangelización a través de los aportes de ustedes, es decir, de la gente. Nosotros cuando nos llaman normalmente vamos y así podemos transmitir, porque les decía que hay mucha fe y muchas comunidades así muy dinámicas. Y tenemos 3 maneras como mantenemos 24 horas de evangelización. El que tiene cable Tigo lo puede ver en el canal 25. Los que tienen Copaco en el 472. Pero todavía nos falta personal, todavía nos falta Claro, ¿verdad? Y después están en las redes, es decir, por internet ustedes pueden también mirar un poquitito, ahí se puede ver tranquilamente. Pagáis la cuenta de celular, entonces podés ver también y bajarlo por internet sin ningún problema. Está ahí la posibilidad. Y sobre todo nosotros lo mantenemos con los auspicios, así es que si hay algún empresario que ustedes conocen y que quiera verdaderamente ayudar a evangelizar, entonces bienvenido. Aquí de Fernando La Mora tenemos algunos, ¿verdad?, que nos ayudan con su empresa. Nosotros no pedimos así por minuto, por hora, cuánto le cobramos, sino que lo que puedan ayudarnos para evangelizar, porque esto cuesta mucha plata, ¿verdad?, mantener un canal de televisión. Y luego lo otro es siendo padrinos, así que las personas que quieran ser madrinas y padrinos mensualmente, cada uno da lo que puede y lo que quiere, de acuerdo a sus posibilidades. Entonces ahí tenemos también el numerito, o pueden anotarse aquí mismo con nosotros y hacemos esa linda inscripción también para nuestros padrinos. Actualmente tenemos 344 padrinos, pero de 7 millones de paraguayos necesitamos más padrinos, ¿verdad?, para poder mantener y para poder crecer y llegar a más familias. Y lo tercero que hacemos es que al final de la misa yo mando a cerrar todas las puertas y nadie va a salir si no pone allá en mi alcancía algo. Así es que Pepe está preso con Bueno, allá miren un poco atrás, ahí está una alcancía de Ñande Yarañe. El que quiera colaborar, entonces lo hace libremente. No voy a cerrar la puerta, no se preocupen. Así que ya tranquilo. Bueno, entonces muchísimas gracias también por esta linda oportunidad de celebrar con ustedes la fe. Esta capilla es hermosa verdaderamente y ustedes con este nombre tan lindo también del apóstol San Pedro, procuren así también. Primero, amar al Señor. Señor, tú sabes que te amo. Y desde ahí entonces escuchamos lo que el Señor nos dice: apacienta a mis corderos. ¡Viva San Pedro Apóstol! ¡Viva! Muy bien. Nos ponemos entonces de pie y vamos a finalizar nuestra Eucaristía con nuestra oración final. Padre, te pedimos
que por estos sacramentos celestiales fortalezcas a tus fieles hoy, a quienes iluminaste con las enseñanzas del apóstol San Pedro Apóstol. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca con ustedes. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que Cristo les bendiga a todos. Hemos celebrado este segundo día del novenario, participando de la oración más importante de la Iglesia. Retornemos a nuestros ambientes a compartir la alegría de nuestra fe, alentados por el ejemplo y la intercesión de San Pedro. Hombre de nobles arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Era Pedro, el pescador. Negó a Jesús y lloró un mar de arrepentimientos, y un día fue pescador de hombres para los cielos. Hombre de nobles arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro, era Pedro, era Pedro, el pescador. Jesucristo le encomendó su iglesia por misterio, y él su vida entregó en la cruz como el maestro, y un día fue pescador de hombres para los cielos. Hombre de nobles arranques, un hombre hecho y derecho, hombre de corazón grande, era Pedro.